¿Cuál es tu nivel de español? Haz esta prueba para saberlo. En la clase de hoy vamos a ver cuál es tu nivel de español. ¿Es A1, A2, B1, B2, C1 o C2? Saber tu nivel es muy importante para que puedas desarrollar un plan de acción y mejorar tu español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes toda la prueba, la evaluación que vamos a hacer hoy. Si quieres hacer esto escrito y también un poco más de información de los diferentes niveles. Te dejo el link en la descripción del video. Antes de empezar, repasemos un poco el marco común europeo para las lenguas. El marco común europeo es una guía para el aprendizaje y la enseñanza y también evaluación de idiomas y evalúa tus habilidades de comprensión auditiva, también evalúa tu comprensión lectora y tus habilidades de conversación y también de expresión escrita, producción de textos. El marco común europeo para las lenguas divide el aprendizaje de idiomas en 6 niveles. Tenemos el nivel de principiantes, que es A1, principiante absoluto, y A2, que es elemental. Luego tenemos los niveles intermedios. B1 es un nivel intermedio bajo y B2 es un nivel intermedio alto. Ese es un muy buen nivel. Y los niveles avanzados son C1 y C2, que es casi nativo. Hice algunas clases donde te explico bien en detalle cómo funciona el marco común europeo para las lenguas, con la descripción de cada nivel y bueno, también puedes ir a ver esas clases después de ver esta si te interesa saber un poquitito más. Para determinar tu nivel de español, tenemos que hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con algunas preguntas de nivel principiante en este examen de la clase de hoy y luego vamos a ir viendo preguntas más avanzadas hasta llegar al nivel C2, que es casi nativo. ¿Cómo funciona la clase? Yo te voy a hacer una pregunta, te voy a dar algunas opciones, algunos segundos para pensar en la respuesta y luego te voy a dar la respuesta correcta. Si tú quieres, puedes ir anotando cuántas respuestas correctas e incorrectas tienes. Asegúrate de compartir tus respuestas y también, como te digo, de tener la cuenta en un papel para que luego puedas identificar cuál es tu nivel. ¿Estás listo? Vamos. Empecemos con los niveles principiantes. Vamos con las preguntas del nivel A1. Mi hermano siempre temprano. A, levantarse. B, se levanta. C, se levantan o D, levantan. ¿Cuál es correcta aquí? Bueno, respuesta. La respuesta correcta es la B. Mi hermano siempre se levanta temprano. Recuerda que estas preguntas son principiantes. Seguramente puedes acertar estas preguntas. Vamos con la número 2. Ana y Juan a cenar esta noche. A, va. B, vamos. C, van o D, vas. ¿Cuál es correcta aquí? Recuerda que estas son las preguntas del nivel A1. La respuesta correcta es la C. Ana y Juan van a cenar esta noche. Fantástico. Continuemos con la pregunta número 3 del nivel A1. Libro es muy interesante. A, un. B, el. C, una o D, el. D. ¿Cuál es correcta aquí? Tómate unos segundos para pensar. La respuesta correcta es la B. El libro es muy interesante.
Fantástico. Vamos ahora a las preguntas del nivel A2. Los fines de semana, mis amigos y yo al parque. A, van. B, vamos. C, voy. O D, vamos a ir. ¿Cuál es correcta aquí? La respuesta correcta es la B. Los fines de semana, mis amigos y yo vamos al parque. Estamos escribiendo una rutina. Fantástico. Vamos con la número 2. Me encanta el cine. Mis amigos prefieren el teatro. A, porque. B, mientras. C, aunque. O D, entonces. ¿Cuál es correcta aquí? La respuesta correcta es la C. Me encanta el cine, aunque mis amigos prefieren el teatro. Aquí, aunque significa although o even though. Genial, vamos con la última pregunta del nivel A2, la número 3. Ayer, una película muy buena. A, veías. B, vemos. C, vi. D, veo. ¿Cuál de estas opciones es la correcta aquí? La respuesta correcta es la C. Ayer vi una película muy buena. Fantástico. Ahora vamos a avanzar al nivel intermedio, ¿sí? Si eres uno de mis estudiantes aquí en el canal, tú estás entre un nivel A2 y B1 como la mayoría de mis estudiantes y seguidores en el canal. Vamos entonces con la pregunta de nivel intermedio, empezando con el B1. Si tienes tiempo, a la reunión. A, viniste. B, ven. C, vendrás. O D, vendrías. ¿Cuál es correcta aquí? Como puedes ver, estamos empezando a usar vocabulario, frases más avanzadas. La respuesta correcta es la B. Si tienes tiempo, ven a la reunión. Vamos con la número 2 del nivel B1. Ve a la tienda a comprar manzanas y mete en esta bolsa de tela. Se está empezando a complicar el vocabulario aquí. ¿Cuál es correcta? A, les. B, los. C, las. O D, la. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la C. Ve a la tienda a comprar manzanas y mételas en esta bolsa de tela. Aquí tenemos los pronombres de objeto directo. Necesitamos el pronombre de objeto directo las para reemplazar a las manzanas, para referirnos a las manzanas. Sería como decir put them in the bag. Número 3. La casa de campo. Una cabaña de madera. A, era. B, estuvo. C, estaba. O D, fue. ¿Cómo vamos a describir a esta cabaña en el pasado en español? ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la A. La casa de campo era una cabaña de madera. Aquí necesitamos usar el verbo ser en el pretérito imperfecto porque estamos haciendo una descripción en el pasado. Si necesitas ayuda para entender la diferencia entre el indefinido y el pretérito imperfecto, puedes ir a ver esta clase que hice con este tema después de ver esta. Te voy a dejar el link en la descripción de las clases sugeridas. Ahora vamos a pasar a las preguntas del nivel B2. Te diría que este es un buen nivel para tener como objetivo. Así que ahora se está complicando un poquitito más este examen, mini examen de la clase. No te preocupes si cometes algunos errores o si no estás seguro de las respuestas. Este es un muy buen nivel. Así que solo estamos viendo si puedes responder algunas preguntas más avanzadas. No te preocupes. Fabuloso. Vamos entonces con las preguntas del nivel B2. La número 1. Dudo que Marta
Faltado al trabajo sin avisar. Es muy responsable. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, haya, C, hubiera o D, hubo. ¿Cuál es correcta aquí? A, B, C, D. ¿Cuál es? La respuesta correcta es la B. Dudo que Marta haya faltado al trabajo sin avisar. Es muy responsable. Dudo que haya faltado. Dudo aquí es un verbo que requiere el uso del subjuntivo. Dudo, no creo, es posible, etc. Son algunas frases que automáticamente requieren el uso del subjuntivo y necesitamos el pretérito perfecto del subjuntivo. Aquí haya para completar esta oración. Recuerda, esto es un poquitito más avanzado. Vamos con la número 2. Si fuera más cerca, ir a pie. A, pudimos. B, pudiéramos. C, podríamos. O D, podemos. ¿Cuál es correcta aquí? Estamos viendo un poquito más avanzadas estas frases. ¿Cuál crees que es la correcta? La respuesta correcta es la C. Si fuera más cerca, podríamos ir a pie. Necesitamos el condicional aquí porque estamos haciendo una suposición. Estamos explorando una posibilidad en otra realidad, pero en esta realidad de la que vivimos no es más cerca, y no podemos ir a pie. ¿Sí? We can go on foot. A pie significa on foot. Muy bien, vamos con la número 3. El año pasado viajamos a España a hablar más español. Para, sí, opción A, por, desde o con. ¿Cuál es correcta aquí? Sí, lo sé, te puse por y para en la misma oración. Soy mala. Evil teacher. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la A. El año pasado viajamos a España para hablar más español. Aquí estamos usando para hablar de propósito o intención. Entonces recuerda, if we're talking about purpose with an intention to do something, vamos a usar para y no por en español aquí. Por no sería del todo correcto aquí porque estamos diciendo por es más para hablar de una causa. Entonces si usamos por aquí tendríamos que decir como viajamos a España por hablar español. Significa que la razón, la causa de que fueron a España es por hablar español. No tiene mucho sentido aquí, porque hablar español no fue la causa, sino el propósito. De hecho, hice una clase que te explico completamente la diferencia entre por y para. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Muy bien, ahora hemos llegado a los niveles más avanzados y recuerda que tal vez no vas a poder completar o acertar las siguientes oraciones, pero no te preocupes. Vamos con los niveles avanzados. Comencemos con el nivel C1. No sabía que tantas opciones de clases de cocina. Opción A, habías. B, hubieras. C, hayas. O D, hubiera. ¿Cuál es correcta aquí? Recuerda, estos son ya un poco más avanzados. La respuesta correcta es la D. No sabía que hubiera tantas opciones de clases de cocina. No sabía aquí es una frase que expresa duda y por eso necesitamos el subjuntivo. Y vamos a necesitar el pluscuamperfecto del subjuntivo porque el verbo principal está en el pretérito imperfecto del indicativo. No sabía. Y aquí implica que estamos expresando sorpresa, algo que no habíamos considerado como una posibilidad. Y por eso no usamos también el subjuntivo aquí, pero tenemos dos cláusulas. Pero no te preocupes. Seguimos. Vamos con la número 2. No es cierto que dinero de manera fácil. A, consigues.
B, se consiga, C, consigues y D, se consigan. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la B. No es cierto que se consiga dinero de manera fácil. Aquí tenemos un caso de la pasiva con C. Hice otra clase también con este tema si quieres estudiarlo un poquitito más a fondo. Recuerda, el link está en la descripción. Vamos con la número 3. Aunque el camino en coche más largo en comparación, no iremos en avión para disfrutar del paisaje. A, estuviera, B, sea, C, hubiera sido o D, fueran. ¿Cuál es correcta aquí? La respuesta correcta es la B. Aunque el camino en coche sea más largo en comparación, no iremos en avión para disfrutar del paisaje. Llegamos al último nivel de la clase de hoy. Recuerda, no te preocupes, vamos a ver las 3 preguntas del nivel C2. Te hubiera dicho si la noticia. A, hubiese sabido, B, supe, C, habría sabido o D, sabiendo. ¿Cuál es correcta aquí? La respuesta correcta es la A. Te hubiera dicho si hubiese sabido la noticia. Aquí tenemos el tercer caso de oraciones condicionales, que son las hipotéticas y las irreales. Y también hice una clase que te voy a dejar el link en la descripción si quieres ver este tema un poquitito más. Vamos con la número 2. Analizando el Guernica de Pablo Picasso, se puede ver un guerrero espada quebrada en el suelo, sale una flor representando que la esperanza persiste a pesar de la guerra. ¿Cuál es correcta aquí? A, del que, B, en la cual, C, por cuánto o D, de cuya. ¿Cuál es correcta aquí? Tenemos un texto más avanzado. La respuesta correcta es la D. Analizando el Guernica de Pablo Picasso, se puede ver un guerrero de cuya espada quebrada en el suelo sale una flor representando que la esperanza persiste a pesar de la guerra. ¡Wow! También hice una clase que puedes ir a ver, te dejo el link en la descripción, donde analizamos cómo usar cuyo, cuyas, cuyos, cuyas. Y vamos con la última, la número 3. Sí, antes no habríamos llegado tarde. A, supiera, B, supimos, C, hubiéramos sabido o D, sabemos. ¿Cuál es correcta aquí? La respuesta correcta es la C. Si hubiéramos sabido antes, no habríamos llegado tarde. Esta clase también está en otra con los diferentes tipos de condicionales. Puedes ir a ver esa clase, te lo dejo en la descripción. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuál crees que es tu nivel? ¿Qué nivel tienes? ¿Cómo te sentiste con estas preguntas? Dímelo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de esta clase y que las preguntas te hayan ayudado a tener una idea un poquitito más clara de tu nivel de español. Y recuerda que este es un test de repaso, es una prueba de repaso general de gramática y es necesario evaluar otras destrezas
para saber bien realmente cuál es tu nivel, por ejemplo, tu comprensión auditiva y también tu expresión oral y tu comprensión escrita también y tu expresión escrita. Así que si quieres evaluar tu comprensión auditiva por nivel, o sea, separado nivel A1, A2, B1, B2, todo eso, te recomiendo que vas a ver otra clase que hice donde hacemos el mismo examen, pero para evaluar tu nivel de comprensión auditiva, para saber en qué nivel estás en la audiocomprensión del español. Puedes ir a ver esa clase y todas las otras clases que te he recomendado. Te voy a dejar todas estas clases en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Eres nuevo por aquí, este es el primer video, la primera clase y te gusta mi forma de enseñar español, considera suscribirte a nuestro canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo todas las semanas. Yo te envío todos los lunes una clase con un plan estructurado para mejorar tu español y también tienes acceso a clases grupales de conversación para venir a practicar hablar español en voz alta. Y en mi programa todos los meses nos enfocamos en una habilidad para desarrollar de tu español. Nos enfocamos en la audiocomprensión, otro mes en hablar, otro mes en estudiar español con historias, otro mes en estructuras un poco más avanzadas. Así que te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muy bien, estudiantes, muchas gracias por venir a la clase de hoy. Nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.